En el otoño de 1857, algo sucedió en Little Rock, Arkansas, que las autoridades locales enterraron tan profundamente que les tomó más de un siglo para que surgieran los susurros. En la noche de Acción de Gracias, en la que una vez fue la casa de plantación más grandiosa del condado de Pulaski, un esclavo llamado Samson supuestamente mató a su amo con sus propias manos, partiendo el cuello del coronel Jeremiah Rutledge como una ramita seca. Pero esto es lo que hace que esta historia sea diferente de otros cuentos de rebelión de esclavos. Los testigos afirmaron que la fuerza de Samson esa noche era inhumana, lo suficientemente fuerte como para aplastar el cráneo de un hombre con una mano, doblar herramientas de hierro en formas de pretzel y dejar huellas de manos tan profundas en las vigas de roble que aún hoy son visibles. Los registros oficiales fueron sellados, los testigos silenciados y todo el incidente borrado de los periódicos locales. ¿Qué sucedió realmente en la plantación Rutledge ese día de Acción de Gracias? ¿Y por qué 3 funcionarios distintos del condado pasaron el resto de sus vidas afirmando que lo que vieron esa noche desafiaba toda explicación natural? Antes de continuar con la historia de Samson y los secretos enterrados bajo la plantación Rutledge, si estás fascinado por estos capítulos olvidados de la historia estadounidense, presiona ese botón de suscripción y déjanos saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando, porque el relato de esta noche podría estar más cerca de tu ciudad natal de lo que crees. La historia comienza en el corazón del territorio de Arkansas, a 20 millas al sur de Little Rock, donde el río Arkansas trazaba su perezoso camino a través de algunas de las tierras algodoneras de Vega, más ricas del sur. Para 1857, la plantación Rutledge había crecido hasta abarcar más de 3.000 acres, trabajados por casi 200 almas esclavizadas, que vivían a la sombra de la imponente mansión de estilo neogriego del coronel Jeremiah Rutledge. Rutledge mismo era un hombre de contradicciones, un abogado nacido en Massachusetts, que se había mudado al sur a sus 20 años, atraído por la promesa de riqueza fácil en la especulación del algodón. A diferencia de muchos propietarios de plantaciones que nacieron en el sistema, Rutledge lo había elegido, y quizás debido a esa elección, gobernaba su propiedad con una crueldad metódica que sorprendía incluso a sus vecinos. Mantenía registros meticulosos de castigos, mantenía detalladas tablas de cría para su propiedad humana, y era conocido en todo el condado de Pulaski por su enfoque científico para la gestión de esclavos. La comunidad esclavizada en la plantación Rutledge vivía en 2 barrios distintos: los trabajadores del campo en cabañas de troncos toscos cerca del río y los sirvientes de la casa en alojamientos ligeramente mejores más cerca de la casa principal. Era un mundo de conversaciones susurradas, conocimiento oculto y estrategias de supervivencia transmitidas de generación en generación. Los esclavos más viejos hablaban de tiempos mejores bajo el predecesor de Rutledge, un hombre más gentil que había vendido cuando el coronel llegó con capital del norte y ambiciones del sur. Entre esta comunidad, Samson se destacaba, no por su tamaño, aunque con sus 6 pies y 4 pulgadas se elevaba sobre la mayoría de los hombres de su época, sino por su extraña historia. Rutledge lo había comprado 3 años antes de una plantación en bancarrota en Luisiana, y la factura de venta enumeraba detalles inusuales: constitución fuerte, capacidades físicas inusuales, posible anomalía médica. El comprador asume todos los riesgos. El vendedor, un francés llamado Boudreau, había estado ansioso por deshacerse de Samson, a pesar de su evidente valor como trabajador de campo. Samson nunca habló de su vida anterior, pero los otros esclavos notaron cosas. Podía trabajar jornadas de 16 horas en los campos de algodón, sin mostrar fatiga. Podía levantar fardos de algodón que normalmente requerían 2 hombres. Sus manos, cuando se examinaban de cerca, mostraban callos tan gruesos y desarrollados que parecían casi cuernos. El herrero de la plantación, un esclavo llamado Júpiter, juraba que Samson podía doblar herraduras con sus propias manos, aunque tenía cuidado de nunca mostrar tales habilidades donde el supervisor pudiera verlo.
Pero no era solo la fuerza física lo que distinguía a Samson. Había una inteligencia en sus ojos, una alfabetización cuidadosamente oculta que sugería una educación mucho más allá de lo que a cualquier esclavo se le permitía poseer. Tarde en la noche, algunos afirmaban verlo rascar símbolos en la tierra fuera de su cabaña. No letras inglesas, sino algo completamente diferente, algo que se parecía casi a fórmulas. El coronel Rutledge se interesó particularmente en Samson, aunque no por amabilidad. El coronel había oído rumores sobre las capacidades inusuales del esclavo y vio una oportunidad tanto de beneficio como de investigación científica. Rutledge se consideraba un hombre de letras, un suscriptor de revistas de frenología y publicaciones agrícolas que discutían las variaciones naturales en los especímenes humanos. Comenzó a realizar lo que llamaba evaluaciones de fuerza en Samson, cronometrando su trabajo, midiendo su producción y documentando sus capacidades en diarios encuadernados en cuero, guardados bajo llave en su estudio. Estas sesiones tenían lugar en la antigua cochera de la plantación. Lejos de miradas indiscretas, Rutledge hacía que Samson levantara objetos cada vez más pesados, yunques, troncos de árboles, incluso secciones de maquinaria de hierro mientras tomaba notas y hacía cálculos. El coronel estaba particularmente fascinado por lo que parecía ser la capacidad de Samson para trabajar sin fatiga, a menudo presionándolo durante horas más allá del punto en que los hombres normales colapsarían. Para el otoño de 1857, estas evaluaciones habían adquirido un tono más oscuro. Rutledge había comenzado a invitar a huéspedes para presenciar lo que llamaba sus demostraciones, plantadores adinerados de condados vecinos que venían a ver al esclavo que supuestamente podía realizar hazañas de fuerza imposible. Algunas de estas demostraciones implicaban concursos de levantamiento de peso, otras requerían que Samson doblara barras de hierro o rompiera gruesos tablones de madera con sus propias manos. Pero a medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de Samson. Los otros esclavos lo notaron primero, una tensión en sus movimientos, una mirada distante en sus ojos, como si estuviera calculando algo. Júpiter, el herrero, dijo más tarde a los investigadores que Samson había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el diseño de la plantación, sobre los hábitos del coronel Rutledge, sobre cuáles de los sirvientes de la casa tenían acceso a qué partes de la mansión. La casa de Rutledge se estaba preparando para lo que el coronel planeaba que fuera su celebración de Acción de Gracias más grandiosa hasta la fecha. Había invitado a más de 40 invitados desde lugares tan lejanos como Memphis y Nueva Orleans, incluidos varios que habían solicitado específicamente ver a su notable espécimen. El menú se había planeado durante semanas con delicias especiales encargadas desde lugares tan lejanos como Baltimore. Lo más importante, el coronel Rutledge había planeado una demostración especial después de la cena con Samson, una que prometió asombraría a sus invitados y consolidaría su reputación como el propietario de plantaciones más progresista de Arkansas. Lo que Rutledge no sabía era que Samson había estado escuchando. Los sirvientes de la casa, moviéndose invisiblemente a través de la mansión, mientras se preparaban para la celebración, habían oído conversaciones sobre la demostración planeada. Más inquietante aún, habían vislumbrado algunos de los diarios privados del coronel Rutledge, dejados descuidadamente abiertos en su estudio. Las entradas que habían visto hablaban de experimentos terminales y limitaciones de fuerza definitivas y pérdidas aceptables en nombre del avance científico, mientras el Día de Acción de Gracias de 1857 amanecía nítido y claro sobre las tierras bajas de Arkansas. Tanto el coronel Rutledge como Samson hacían sus preparativos finales. Ninguno de los dos sabía que antes de que terminara la noche, uno de ellos estaría muerto y el otro se desvanecería en la naturaleza de Arkansas, dejando atrás solo preguntas que atormentarían al condado de Pulaski por generaciones. El 26 de noviembre de 1857 comenzó como cualquier otro día de Acción de Gracias en la plantación Rutledge, pero las corrientes subterráneas de tensión eran imposibles de ignorar para aquellos que sabían dónde mirar. Al amanecer, la cocina de la mansión estaba viva con una preparación frenética mientras los esclavos de la casa trabajaban bajo la atenta mirada de Molly Keatinden, la cocinera jefe,
preparando un festín que sentaría a 50 invitados en el gran comedor de la plantación. A Samson se le había asignado ayudar a preparar los terrenos, instalando asientos adicionales en la galería envolvente de la mansión y asegurándose de que las lámparas de aceite estuvieran correctamente llenas y posicionadas para el entretenimiento de la noche. Pero aquellos que trabajaron junto a él notaron algo diferente, una economía de movimiento, como si estuviera conservando su fuerza para algo específico. Su disposición habitual para asumir las tareas más pesadas había sido reemplazada por un cuidadoso cálculo del esfuerzo que parecía casi estratégico. El coronel Rutledge pasó la mañana en su estudio, revisando sus notas y preparándose para lo que en privado había apodado la gran demostración. Sus diarios de ese día, descubiertos décadas después durante la demolición de la mansión, revelaron su entusiasmo por mostrar a sus invitados lo que creía que sería la prueba definitiva de sus teorías sobre las limitaciones físicas humanas. La última entrada escrita con su cuidada caligrafía esa mañana decía: «Hoy llevaré al espécimen más allá de todos los umbrales anteriores. La ciencia no exige nada menos que la comprensión completa». Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, sus carruajes creando un flujo constante a lo largo del camino bordeado de robles de la plantación. Entre ellos se encontraban algunos de los nombres más prominentes de la sociedad de Arkansas: el juez Cornelius Dillingham de Little Rock, el propietario de la plantación Samuel Bond de Helena y el doctor Nathaniel Petton, un médico de Memphis que había ganado notoriedad por sus escritos sobre fisiognomía racial. Pero el invitado que atrajo la más atención fue el profesor Emanuel Voss, un inmigrante alemán que afirmaba ser experto en lo que llamaba antropología física y que viajó desde tan lejos como San Luis para presenciar al famoso esclavo de Rutledge. A medida que avanzaba la tarde y los invitados disfrutaban de sus bebidas antes de la cena en la galería, Samson continuó sus preparativos con la precisión metódica de un hombre que sigue un plan cuidadosamente ensayado. Júpiter, el herrero, dijo más tarde a los investigadores que cuando intentó entablar conversación con Samson alrededor de las 3:00, el hombre más grande lo había mirado con ojos que parecían ver a través de él, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. La cena en sí transcurrió sin incidentes. Los invitados se dieron un festín de pavo asado, jamón curado con azúcar, relleno de pan de maíz y una variedad de verduras de temporada, todo preparado por manos expertas que se movían invisiblemente entre la cocina y el comedor. La conversación fluía tan libremente como el vino, con discusiones sobre los precios del algodón, la política territorial y las crecientes tensiones entre el norte y el sur, que estallarían en guerra solo 4 años después. Pero a medida que la velada avanzaba hacia su clímax, el coronel Rutledge se puso de pie para dirigirse a sus invitados, con el rostro enrojecido por el vino y la anticipación. «Caballeros», anunció, su voz elevándose sobre el murmullo de la conversación, «esta noche presenciarán algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la capacidad humana. Mi espécimen, Samson, demostrará hazañas que se habrían considerado imposibles hace solo una generación». Los invitados siguieron a Rutledge hasta la antigua cochera, sus voces excitadas y escépticas en igual medida. Se habían dispuesto antorchas alrededor del perímetro del edificio, proyectando sombras danzantes contra las desgastadas paredes de madera. En el interior, el espacio había sido despejado a excepción de una serie de aparatos de prueba, barras de hierro de varios grosores, vigas de madera y lo que parecían ser secciones de vía férrea, dispuestas sobre pesados bloques de madera. Samson ya estaba esperando dentro, su enorme figura recortada contra la luz de las antorchas, pero algo en su postura, la forma en que mantenía los hombros, el ángulo de su cabeza, sugería una preparación que iba más allá de la mera preparación física. El doctor Petton, el médico de Memphis, escribió más tarde en su diario privado que mirar a Samson esa noche
Era como mirar un resorte enrollado hasta su punto de ruptura, toda energía controlada esperando ser liberada. El coronel Rutledge comenzó con sus demostraciones habituales. Samson levantó pesos que deberían haber sido imposibles para cualquier hombre, dobló barras de hierro que deberían haber requerido maquinaria y partió gruesas vigas de roble con sus propias manos, mientras los invitados observaban asombrados. El profesor Voss tomaba copiosas notas, murmurando en alemán y ocasionalmente pidiéndole a Rutledge que repitiera ciertas pruebas, pero a medida que avanzaba la velada, las demandas de Rutledge se volvieron más extremas. Ordenó a Samson levantar pesos más pesados, doblar hierro más grueso, romper madera más dura. Los invitados, inicialmente impresionados, comenzaron a mostrar signos de incomodidad al darse cuenta de que estaban presenciando lo que equivalía a una tortura sistemática, disfrazada de investigación científica. Fue el juez Dillingham quien primero notó el cambio en la expresión de Samson. Alrededor de las 10:30, mientras Rutledge le ordenaba intentar levantar lo que parecía ser una sección de raíl de ferrocarril, algo cambió en el comportamiento del esclavo. El cuidadoso cumplimiento, las respuestas mesuradas, todo eso desapareció, reemplazado por algo que hizo que el juez retrocediera involuntariamente. «Coronel», dijo Dillingham en voz baja, «quizás ya hemos visto suficiente por esta noche». Pero Rutledge, atrapado en la emoción de su demostración y la atención de sus invitados, desestimó la sugerencia. «Tonterías, apenas estamos llegando a los umbrales verdaderamente interesantes. Samson, quiero que intentes algo que nunca hemos intentado antes». Señaló hacia una enorme pieza de maquinaria que había sido trasladada a la cochera ese mismo día, el volante de hierro de una desmotadora de algodón, que pesaba fácilmente 400 libras. Por un largo momento, Samson miró el volante, luego al coronel Rutledge, luego al círculo de rostros expectantes que los rodeaban. Cuando finalmente habló, su voz fue tan baja que varios invitados tuvieron que inclinarse para oírlo. «No, señor». La simple negativa golpeó a la reunión como un golpe físico. En el sur prebélico, la negativa directa de un esclavo a una orden de su amo era impensable, una violación tan completa que exigía una respuesta inmediata y violenta. Pero algo en el tono de Samson, en la forma en que se mantenía erguido, hizo que todos hicieran una pausa. El rostro del coronel Rutledge pasó por un espectro de emociones, sorpresa, ira y finalmente una furia fría que sus invitados nunca antes habían visto. «¿Qué dijiste?». Dije: «No, señor». La voz de Samson seguía siendo baja, pero ahora había algo debajo de ella, algo que hizo que el profesor Voss dejara de escribir en su cuaderno y que el juez Dillingham diera otro paso atrás. «Harás lo que te ordeno», dijo Rutledge, su voz tensa por la rabia, «o enfrentarás consecuencias que harán que nuestras sesiones anteriores parezcan un estímulo gentil». Por un momento que se extendió hasta la eternidad, los dos hombres se enfrentaron a través del espacio iluminado por las antorchas. Entonces, Samson sonrió, y varios de los testigos juraron más tarde que nunca habían visto una expresión más aterradora en sus vidas. «No, señor», dijo una última vez, «no creo que lo haga». Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una velocidad que dejó a la mayoría de los testigos luchando por procesar lo que habían visto. Samson se movió hacia el coronel Rutledge con la gracia fluida de un hombre de la mitad de su tamaño, cubriendo la distancia entre ellos en 3 zancadas imposiblemente rápidas. Rutledge tuvo tiempo de levantar las manos defensivamente, tiempo de abrir la boca en lo que podría haber sido un grito o una súplica, pero no tiempo para escapar de lo que venía. El sonido que siguió, descrito por múltiples testigos como semejante a una rama gruesa rompiéndose con un viento fuerte, atormentaría a todos los presentes por el resto de sus vidas. El coronel Jeremiah Rutledge, amo de 3000 acres y casi 200 almas humanas, murió instantáneamente mientras su cuello se partía con un crujido audible que pareció resonar en el repentino silencio. Pero no fue solo el asesinato lo que aterrorizó a los testigos, fue la facilidad con que se hizo. Samson había matado a su amo sin más esfuerzo del que un hombre normal usaría
para romper un palo para hacer leña. Por un momento que pareció congelado en el tiempo, se quedó de pie sobre el cuerpo de Ruth Led, sus enormes manos aún posicionadas como si estuviera sosteniendo algo delicado que simplemente se había roto. Luego levantó la vista hacia el círculo de rostros horrorizados y cuando habló, su voz transmitía una inteligencia y educación que se suponía que ningún esclavo poseía. «Caballeros», dijo con una dicción perfecta y un ligero acento que ninguno de ellos pudo identificar, «les sugiero que se vayan ahora». La estampida que siguió fue cualquier cosa menos digna. Ciudadanos prominentes de la sociedad de Arkansas se pisotearon unos a otros en su prisa por escapar de la cochera, abandonando toda pretensión de estatus social en su pánico por llegar a sus carruajes y huir en la noche. En cuestión de minutos, la plantación Ruth Led quedó vacía, excepto por los esclavos en sus barrios, el cuerpo de su antiguo amo y Samson, que se quedó solo entre los aparatos de prueba esparcidos y las antorchas parpadeantes. Lo que sucedió en las horas siguientes sigue siendo uno de los grandes misterios de esa terrible noche. Los esclavos de la casa, aterrorizados e inseguros, permanecieron en sus barrios hasta el amanecer. Cuando finalmente emergieron, encontraron la cochera vacía, las antorchas apagadas y el cuerpo del coronel Ruth Led desaparecido. Samson se había desvanecido tan completamente como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo las profundas huellas de manos presionadas en las vigas de roble donde había demostrado su fuerza, y una plantación llena de gente que de repente se encontró sin amo, sin dirección y sin idea de lo que vendría después. Pero la desaparición de Samson y el cuerpo fue solo el comienzo. En cuestión de horas, se enviaron jinetes a Little Rock, se enviaron telegramas y los funcionarios comenzaron a llegar a la plantación. Lo que encontraron inició una investigación que consumiría a las autoridades locales durante meses y dejaría preguntas que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Las secuelas inmediatas de esa noche de acción de gracias crearon el caos en todo el condado de Pulaski. Al amanecer del 27 de noviembre, la noticia se había extendido a través de la red de propietarios de plantaciones, supervisores y funcionarios del condado que formaban la columna vertebral de la sociedad de Arkansas. Las implicaciones eran asombrosas, no solo porque un esclavo había matado a su amo, sino por lo completamente que Samson se había desvanecido y cuán traumatizados habían quedado los testigos. El juez Cornelius Dillingham, una de las mentes legales más respetadas del estado, regresó a Little Rock en un estado que su secretario describió como postración nerviosa completa. El doctor Nathaniel Patton, el médico de Memphis, se internó en un sanatorio privado y se negó a hablar sobre los eventos durante más de un año. El profesor Voss simplemente desapareció, abandonando su habitación de hotel y dejando atrás solo un baúl lleno de notas escritas en lo que parecía ser una mezcla de alemán y alguna forma de notación matemática que nadie pudo descifrar. El sheriff Thomas Brage llegó a la plantación Ruth Led con las primeras luces, acompañado por un contingente de ayudantes armados y varios miembros de la milicia voluntaria de Little Rock. Lo que esperaban encontrar era la escena de un crimen, evidencia de violencia, posiblemente una revuelta de esclavos en curso, ciertamente algún rastro de hacia dónde podría haber huido Samson. En su lugar, descubrieron algo mucho más inquietante, una plantación donde la vida parecía simplemente haberse detenido. Los esclavos de la casa, cuando fueron interrogados, proporcionaron relatos que eran exasperantemente consistentes y completamente inútiles. Sí, habían oído voces alteradas desde la cochera, alrededor de las 10:30. No habían investigado. Los esclavos aprendían temprano a no interferir en los asuntos de su amo. Sí, habían visto luces moviéndose por la plantación tarde en la noche, pero desde sus barrios no podían determinar quién podría haberlas llevado o hacia dónde iban. Lo más frustrante de todo, cuando se les presionaba sobre el propio Samson, los esclavos parecían casi incapaces de proporcionar descripciones útiles. Era alto, coincidían, era fuerte, ciertamente, pero cuando se les preguntaba sobre su personalidad, sus hábitos, sus relaciones con otros esclavos, se volvían vagos y evasivos, de maneras que sugerían ocultamiento deliberado
o genuina confusión sobre quién había sido realmente Samson. Júpiter, el herrero de la plantación, resultó ser el testigo más franco, aunque su testimonio planteó más preguntas de las que respondió. Bajo la presión del sheriff Brage, admitió que Samson había poseído una fuerza inusual, mucho más allá de lo que cualquier hombre normal debería haber sido capaz. Pero cuando se le presionó por detalles, el relato de Júpiter se volvió cada vez más extraño. Podía trabajar todo el día sin cansarse, testificó Júpiter, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Pero no era un cansancio natural, ¿entiende? Era como si estuviera impulsado por algo diferente al resto de nosotros, y a veces, tarde en la noche, lo veía haciendo cosas que no tenían sentido. ¿Qué tipo de cosas?, presionó el sheriff Brage. Trabajaba con números, rascándolos en la tierra, pero no eran como ningún número que yo hubiera visto, y a veces hablaba solo, pero no en inglés, en algo más, algo que sonaba. Júpiter vaciló, claramente luchando con cómo describir lo que había observado, algo que sonaba como si estuviera dando órdenes, no solo hablando, como si estuviera acostumbrado a estar a cargo de las cosas. La evidencia física en la plantación era igualmente desconcertante. La cochera mostraba signos claros de las actividades de la noche anterior. Pesas esparcidas, barras de hierro dobladas, vigas de madera rotas, pero no había sangre a pesar de la naturaleza violenta de la muerte del coronel Rutledge. No había huellas claras que se alejaran del edificio, a pesar de la tierra blanda que debería haber conservado rastros. Lo más misterioso de todo, no había cuerpo. El sheriff Brage organizó partidas de búsqueda que peinaron las tierras bajas de Arkansas por millas en todas direcciones. Dragaron estanques, registraron edificios abandonados, siguieron cada arroyo y río en un radio de 20 millas, pero Samson parecía haberse desvanecido tan completamente como la niebla matutina, sin dejar rastro de su paso. La investigación adquirió un carácter cada vez más desesperado, a medida que los días se convertían en semanas. El gobernador Elias Conway, bajo la presión de prominentes propietarios de plantaciones de todo el estado, autorizó una recompensa de $500 por información que condujera a la captura de Samson, una suma enorme que atrajo a cazarrecompensas desde lugares tan lejanos como Nueva Orleans y Memphis. Aparecieron carteles de «Se busca» en todo el territorio de Arkansas y los estados vecinos, con una descripción tan genérica que podría haberse aplicado a docenas de hombres. Hombre negro grande, aproximadamente 6 pies 4 pulgadas de alto, complexión inusualmente fuerte. Responde al nombre de Samson, extremadamente peligroso. Acérquese con precaución. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a surgir un patrón más preocupante. Varios de los cazarrecompensas que habían emprendido la búsqueda informaron de extraños encuentros en la naturaleza de Arkansas, atisbos de una figura imposiblemente alta, moviéndose por los bosques de noche, campamentos que parecían haber sido ocupados por alguien de enorme fuerza, árboles que habían sido arrancados de raíz o doblados de maneras que sugerían una fuerza sobrehumana. Más inquietantes aún fueron los informes que comenzaron a filtrarse desde otras partes del estado. Un propietario de una plantación cerca de Pine Bluff informó que sus esclavos habían comenzado a actuar de manera extraña, susurrando entre ellos y mostrando signos de lo que llamó agitación peligrosa. Otro plantador cerca de Helena afirmó que su supervisor había renunciado repentinamente después de informar que los esclavos hablaban de alguien llamado el Hombre Fuerte, que venía a arreglar las cosas. Para la Navidad de 1857, la investigación de Samson se había convertido en una especie de vergüenza para las fuerzas del orden de Arkansas. A pesar de la masiva caza humana, la sustancial recompensa y la participación de alguaciles federales no estaban más cerca de encontrar a su fugitivo de lo que habían estado la noche de Acción de Gracias. Peor aún, el caso comenzaba a atraer atención no deseada de los periódicos del norte, que habían comenzado a publicar relatos sensacionalistas del Superman de Arkansas, que supuestamente había matado a su amo y se había desvanecido en el aire. Fue durante este período que comenzaron a surgir los primeros intentos de encubrimiento oficial. El gobernador Conway
preocupado por el impacto en la reputación de Arkansas y el potencial de que el caso inflamara las tensiones entre el norte y el sur, ordenó discretamente que se sellaran todos los registros oficiales de la investigación. Se retiró la recompensa, se quitaron los carteles de «Se busca» y se disuadió a los periódicos de publicar más historias sobre el caso. Pero el desarrollo más significativo provino de una fuente inesperada: los documentos personales del coronel Rutledge. Cuando finalmente se liquidó su patrimonio a principios de 1858, sus albaceas descubrieron algo que se había pasado por alto durante la investigación inicial. Oculta en un fondo falso del escritorio del coronel, había una colección de documentos que sugerían que su interés en Sampson había ido mucho más allá de la simple curiosidad científica. Entre estos documentos había correspondencia con varias universidades del norte, incluidas discusiones detalladas sobre experimentación humana y estudios de mejora física. Había recibos de compuestos químicos pedidos a laboratorios en Boston y Nueva York, sustancias con nombres que no significaban nada para los investigadores locales, pero que sugerían aplicaciones médicas o científicas. Lo más intrigante: había un conocimiento de embarque de una compañía naviera en Nueva Orleans, fechado solo 2 semanas antes de la llegada de Sampson a la plantación, por lo que se describió como equipo farmacéutico especializado y materiales asociados. El documento final en esta colección oculta fue quizás el más inquietante: un contrato con una compañía llamada Meridian Research Associates, con sede en Boston, para lo que se describió como protocolos continuos de evaluación y mejora fisiológica. El contrato estaba firmado tanto por el coronel Rutledge como por alguien identificado solo como Sujeto S, con una caligrafía que varios de los sirvientes de la casa identificaron como perteneciente al propio Sampson. Estos descubrimientos plantearon preguntas que nadie en Arkansas estaba preparado para responder. ¿Había sido Sampson parte de algún tipo de experimento médico? ¿Había estado el coronel Rutledge trabajando con intereses del norte para desarrollar nuevas formas de mejora humana? Y si es así, ¿qué significaba eso para entender los eventos de la noche de Acción de Gracias de 1857? La respuesta oficial a estas revelaciones fue rápida y decisiva. Los documentos fueron clasificados como materiales patrimoniales sensibles, sellados por orden judicial y transferidos a custodia federal. Los albaceas fueron obligados a guardar secreto. Los sirvientes de la casa que habían identificado la letra de Sampson fueron vendidos discretamente a plantaciones en estados distantes, y toda mención de Meridian Research Associates fue borrada de los registros oficiales. Pero los rumores persistieron, extendiéndose a través de las redes clandestinas que conectaban a las comunidades de esclavos en todo el sur. Historias del hombre fuerte que había roto sus cadenas y desaparecido en la leyenda. Cuentos de experimentos gubernamentales y conspiraciones del norte. Susurros sobre otras plantaciones donde especímenes similares podrían estar pasando por tratamientos similares, y lo que podría suceder si ellos también decidieran que ya habían tenido suficiente. A medida que 1858 amanecía sobre Arkansas, el caso Sampson oficialmente ya no existía, pero en los barrios de esclavos de todo el sur, en la correspondencia privada de propietarios de plantaciones preocupados y en los archivos cerrados de las oficinas federales en Washington, las preguntas planteadas por una noche de Acción de Gracias continuaron multiplicándose, y en algún lugar de la vasta naturaleza del territorio de Arkansas, aquellos que afirmaban haberlo visto insistían en que Sampson todavía estaba allí afuera, volviéndose más fuerte, esperando su momento, y posiblemente planeando algo que haría que sus acciones en la plantación Rutledge parecieran solo el comienzo. La primavera de 1858 trajo nuevos desarrollos que profundizarían el misterio que rodeaba la desaparición de Sampson y plantearían preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en la plantación Rutledge. La primera indicación de que el caso estaba lejos de estar cerrado provino de una fuente inesperada: la agencia de detectives Pinkerton, que había sido contratada discretamente por partes desconocidas para llevar a cabo su propia investigación,
sobre los eventos de la Noche de Acción de Gracias. El propio Alan Pinkerton llegó a Little Rock en marzo, acompañado por 2 de sus operativos más experimentados. A diferencia de las autoridades locales que habían centrado sus esfuerzos en rastrear los movimientos de Sampson después del asesinato, los Pinkerton estaban interesados en lo que había sucedido antes de su llegada a la plantación Rutledge. Su investigación descubriría un rastro que se extendía hacia atrás a través de Luisiana, Mississippi y eventualmente a una serie de instalaciones médicas en el noreste que habían estado realizando lo que eufemísticamente llamaban investigación de mejora humana. La investigación de Pinkerton comenzó con la factura de venta original que había traído a Sampson a Arkansas. El detective James Hawthorne, haciéndose pasar por un potencial comprador de esclavos, viajó a Luisiana para entrevistar al vendedor original, el francés llamado Boudreaux. Lo que descubrió fue profundamente inquietante. La plantación de Boudreaux, ubicada en la región de los pantanos al sur de Nueva Orleans, había sido el sitio de extensos experimentos médicos realizados bajo los auspicios de lo que se llamaba la Iniciativa de Salud del Sur. El programa, ostensiblemente diseñado para estudiar enfermedades comunes entre las poblaciones esclavizadas, en realidad había estado probando varios compuestos químicos y procedimientos médicos diseñados para mejorar las capacidades físicas humanas. El francés estaba nervioso desde el momento en que mencioné el nombre de Sampson, escribió Hawthorne en su informe confidencial a Pinkerton. Seguía insistiendo en que había revelado todos los riesgos conocidos en la factura de venta, que no asumía ninguna responsabilidad por lo que sucedió después. Pero cuando lo presioné, admitió que Sampson había sido parte de lo que llamó el protocolo de mejora durante más de 2 años antes de la venta. Según Boudreaux, la Iniciativa de Salud del Sur había sido financiada por un consorcio de inversores del norte que estaban interesados en desarrollar sistemas laborales más eficientes. Los experimentos implicaban exponer a los sujetos a diversos tratamientos químicos, regímenes de ejercicio cuidadosamente monitoreados y lo que se describía como protocolos de optimización nutricional. La mayoría de los sujetos mostraban mejoras modestas en fuerza y resistencia, unos pocos mostraban cambios dramáticos, y muy pocos, como Sampson, comenzaban a mostrar capacidades que parecían trascender las limitaciones humanas normales. Pero hubo efectos secundarios, confió Boudreaux al detective de Pinkerton. Los sujetos mejorados comenzaron a mostrar signos de independencia. Se volvieron más difíciles de controlar, más cuestionadores de la autoridad, y algunos de ellos comenzaron a mostrar capacidades intelectuales que eran de lo más inquietantes. Sampson estaba entre los peores o los mejores, según tu perspectiva. Aprendió a leer y escribir en cuestión de meses. Comenzó a comprender conceptos matemáticos complejos. Empezó a hacer preguntas sobre la naturaleza de los tratamientos que estaba recibiendo. Los experimentos de Luisiana se habían cerrado abruptamente en 1854, cuando varios sujetos mejorados habían escapado durante una revuelta que dejó 3 supervisores muertos. La mayoría de los fugitivos habían sido recapturados y eliminados discretamente, pero unos pocos, incluido Sampson, habían sido vendidos a plantaciones distantes con descargos de responsabilidad cuidadosamente redactados sobre sus características inusuales. Esta revelación llevó a los Pinkerton a investigar las conexiones del norte con la Iniciativa de Salud del Sur. Lo que descubrieron fue una red de instalaciones médicas, instituciones de investigación y laboratorios privados que habían estado realizando experimentos similares durante las décadas de 1840 y 1850. El trabajo fue financiado por una combinación de inversores privados, contratos gubernamentales y lo que parecían ser intereses militares que buscaban desarrollar soldados mejorados para posibles conflictos futuros. La figura central de esta red era el doctor Marcus Kleinman, un inmigrante alemán que había establecido instalaciones de investigación en Boston, Filadelfia y Baltimore. El trabajo de Kleinman se centraba en lo que él llamaba optimización humana, utilizando una combinación de tratamientos químicos, acondicionamiento físico y acondicionamiento psicológico
para crear individuos con capacidades mejoradas. Sus sujetos de prueba provenían de prisiones, poblaciones de inmigrantes y, cada vez más, individuos esclavizados comprados específicamente para fines experimentales. La detective Sarah Chen, una de las operativas femeninas más hábiles de Pinkerton, se infiltró en las instalaciones de Kleinman en Boston, haciéndose pasar por una enfermera que buscaba empleo. Sus informes revelaron el alcance y la sofisticación del programa de mejora. La instalación mantiene registros detallados de más de 200 sujetos que han pasado por varios niveles de tratamiento de mejora. Escribió: la tasa de éxito varía drásticamente dependiendo de la condición física del sujeto, el perfil psicológico y lo que ellos denominan factores de compatibilidad genética. Los sujetos exitosos muestran aumentos en la fuerza física que van del 50% hasta, en casos extraordinarios, más del 300% de la capacidad humana base. Pero el descubrimiento más inquietante provino del acceso de Chen a la correspondencia privada de Kleinman. El médico había estado en comunicación regular con el coronel Rutledge, recibiendo informes detallados sobre el progreso de Samson y proporcionando orientación sobre cómo maximizar las capacidades del sujeto. Más alarmante aún, las cartas revelaron que la demostración de acción de gracias de Rutledge había sido planeada en coordinación con Kleinman, como la prueba definitiva de la mejora de Samson. El sujeto ha alcanzado los límites de nuestra comprensión actual, decía una de las cartas de Kleinman. La demostración que ha planeado proporcionará datos cruciales sobre los puntos de ruptura psicológicos de los sujetos mejorados. Debemos entender qué sucede cuando se les lleva más allá de todos los límites razonables. Las implicaciones para futuras aplicaciones militares son enormes. La última pieza del rompecabezas provino de una fuente inesperada. Júpiter, el herrero de la plantación, que había mantenido contacto con varios de los operativos de Pinkerton a través de una red de negros libres en Little Rock. A finales de abril, Júpiter proporcionó información que sugería que Samson no se había simplemente desvanecido, sino que se había estado preparando para su escape durante meses. Había estado haciendo arreglos, reveló Júpiter durante una reunión clandestina. Había gente que sabía de él, gente que había estado esperando el momento adecuado. La noche que mató al coronel no fue al azar, fue planeada, y había otros involucrados, gente que lo ayudó a escapar. Esta revelación llevó a una investigación más amplia de lo que parecía ser una red clandestina, dedicada a ayudar a los sujetos mejorados a escapar de su cautiverio. La red, que se autodenominaba la Cadena de la Libertad, incluía abolicionistas, negros libres e incluso algunos blancos simpatizantes que se habían enterado de los experimentos de mejora y los veían como una abominación que iba más allá, incluso de los horrores normales de la esclavitud. La Cadena de la Libertad había estado operando desde principios de la década de 1850, ayudando a los sujetos mejorados escapados a llegar a refugios seguros en Canadá, México o áreas remotas de la naturaleza estadounidense. Habían desarrollado métodos sofisticados para cubrir rastros, proporcionar identidades falsas y, lo más importante, ayudar a los sujetos mejorados a aprender a controlar sus habilidades, de manera que les permitieran mezclarse con la sociedad normal. Pero la revelación más impactante llegó en mayo de 1858, cuando el detective Hawthorne descubrió evidencia de que la Cadena de la Libertad había sido infiltrada por agentes extranjeros. Documentos encontrados en una redada en una supuesta casa segura en Memphis revelaron correspondencia con operativos de inteligencia británicos y franceses que estaban interesados en aprender sobre las tecnologías de mejora estadounidenses. Las implicaciones son asombrosas, escribió Pinkerton en su informe final a sus misteriosos clientes. El programa de mejora no solo ha creado individuos con capacidades que exceden las limitaciones humanas normales, sino que también ha atraído la atención de potencias extranjeras que ven aplicaciones militares potenciales. Si sujetos como Samson han sido extraídos con éxito a territorio extranjero, podemos estar enfrentando una situación en la que los enemigos de Estados Unidos
poseen capacidades que no entendemos o controlamos por completo. La investigación de Pinkerton se terminó discretamente en junio de 1858. Sus hallazgos fueron clasificados y sus operativos reasignados a otros casos, pero las preguntas que había planteado continuaron reverberando a través de ciertos círculos en Washington, donde los oficiales militares y los investigadores gubernamentales comenzaron a lidiar con las implicaciones de lo que habían aprendido. Mientras tanto, seguían filtrándose informes de todo el territorio de Arkansas y más allá. Avistamientos de una figura imposiblemente alta e imposiblemente fuerte moviéndose por la naturaleza. Historias de asentamientos remotos sobre un benefactor misterioso que había ayudado a esclavos escapados a alcanzar la libertad. Cuentos de tribus nativas americanas sobre un hombre que podía correr más rápido que los caballos y doblar hierro con sus propias manos, pero que hablaba con inteligencia y amabilidad en lugar de la furia salvaje que muchos esperaban de alguien con sus capacidades. Y en las ruinas de lo que una vez fue la plantación Rutledge, ahora abandonada y lentamente reclamada por la naturaleza de Arkansas, los visitantes informaban de fenómenos extraños, profundas huellas de manos en vigas de roble que parecían volverse más distintas en lugar de desvanecerse con el tiempo, áreas donde el propio suelo parecía haber sido comprimido por una fuerza enorme, y a veces, en noches tranquilas, cuando el viento estaba en calma, el sonido de alguien moviéndose por la antigua cochera, como si una figura masiva estuviera probando su fuerza contra pesos invisibles. A medida que el verano daba paso al otoño en 1898, un año después de la noche de Acción de Gracias que lo había cambiado todo, el misterio de Samson había evolucionado de una caza humana local a algo mucho más grande y complejo. Las preguntas ya no eran solo sobre dónde había ido, sino sobre quién era realmente, qué se le había hecho y qué podría significar su escape para una nación que ya se estaba fracturando por las líneas de la esclavitud, la libertad y la cuestión fundamental de lo que significaba ser humano. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Arkansas se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque las revelaciones más aterradoras aún están por llegar. El otoño de 1858 trajo una serie de incidentes que cambiarían para siempre cómo se entendía y temía el caso Samson por aquellos en posiciones de poder. Lo que comenzó como informes aislados de sucesos extraños en todo Arkansas y los estados vecinos, gradualmente se unió en un patrón que sugería algo mucho más organizado y peligroso que un solo esclavo fugitivo, escondido en la naturaleza. El primer incidente importante ocurrió en octubre cerca del pueblo de Camden, en el sur de Arkansas, una plantación propiedad de Marcus Henley, uno de los productores de algodón más prominentes del estado, experimentó lo que los testigos describieron como una noche de terror imposible. Henley había adquirido recientemente 3 nuevos esclavos de un traficante de Luisiana, hombres que llevaban las mismas marcas misteriosas en su factura de venta que una vez habían descrito a Samson, capacidades físicas inusuales y posible anomalía médica. En la noche del 15 de octubre, estos 3 hombres, identificados en los registros de la plantación solo como César, Goliat y Titán, se liberaron simultáneamente de la instalación de retención más segura de la plantación. Pero esto no fue un intento de escape típico. Según el supervisor superviviente, James Huckabee, los 3 hombres no rompieron las cerraduras de sus grilletes, rompieron los grilletes mismos, retorciendo bandas de hierro sólido con sus propias manos como si estuvieran hechas de arcilla. He estado manejando esclavos durante 20 años, testificó Huckabee a los investigadores, y nunca he visto nada como lo que pasó esa noche. Esos hombres se movían como si
pudieran ver en la oscuridad, coordinados como si hubieran estado planeando esto durante años en lugar de días. Y la fuerza, Dios me ayude, la fuerza era inhumana. Los 3 esclavos mejorados habían destruido sistemáticamente cada pieza de equipo de restricción en la plantación, no solo sus propias ataduras, sino cada cadena, cada cerradura, cada barra de hierro que pudiera usarse para confinar a seres humanos. Habían logrado esta destrucción en completo silencio, sin despertar a los esclavos de la casa ni alertar a los guardias, hasta que estuvieron listos para irse. Cuando finalmente partieron, se llevaron no solo su propia libertad, sino mapas detallados del área local que de alguna manera habían adquirido, junto con suministros que sugerían que estaban planeando un viaje mucho más largo que un simple escape al siguiente condado. Pero el incidente de Camden fue solo el comienzo. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar informes similares desde plantaciones de toda la región. En Mississippi, 2 sujetos mejorados escaparon de una instalación de investigación cerca de Natchez, dejando atrás equipos que habían sido retorcidos en esculturas abstractas de metal doblado y madera rota. En Luisiana, un grupo de 4 individuos mejorados se liberó de lo que se suponía que era una instalación de retención a prueba de fugas, pero no antes de destruir sistemáticamente cada documento y nota de investigación relacionada con el programa de mejora. El patrón era claro y aterrador. Los sujetos mejorados no solo escapaban al azar, estaban siendo coordinados, dirigidos por alguna autoridad central que sabía exactamente dónde estaban retenidos y exactamente cómo liberarlos. Más inquietante aún, parecían poseer inteligencia sobre el programa de mejora mismo, apuntando a instalaciones específicas y destruyendo tipos específicos de evidencia con una precisión que sugería conocimiento interno. El doctor Markus Kleinmann, el investigador alemán que había sido fundamental en el desarrollo de los protocolos de mejora, llegó a Little Rock en noviembre para consultar con las autoridades federales sobre la creciente crisis. Su evaluación fue sombría y cada vez más alarmada. Estamos tratando con sujetos que han sido fundamentalmente alterados, no solo físicamente, sino intelectualmente, informó en una sesión informativa clasificada a oficiales militares. El proceso de mejora parece haber creado individuos con capacidades que se extienden mucho más allá de nuestros parámetros originales. Están mostrando pensamiento estratégico, habilidades de coordinación y habilidades de resolución de problemas que sugieren que podemos haber creado inadvertidamente una forma de inteligencia mejorada. La revelación más inquietante de Kleinmann se refería a los perfiles psicológicos de los sujetos mejorados. Según su investigación, los tratamientos químicos y físicos que aumentaban su fuerza y resistencia también parecían derribar ciertas barreras mentales que normalmente limitaban el potencial humano. Los sujetos mejorados mostraban una mayor capacidad de memoria, habilidades de aprendizaje más rápidas y, lo más preocupante de todo, lo que parecía ser una forma de conciencia compartida que les permitía coordinar sus acciones a grandes distancias. Creemos, admitió Kleinmann en su informe clasificado, que podemos haber creado accidentalmente una nueva forma de ser humano, una que ve a los humanos comunes, no como iguales, sino como inferiores. Las implicaciones para el control social, para toda la estructura de nuestra sociedad, son catastróficas. Mientras tanto, la búsqueda de Samson mismo había adquirido una nueva urgencia a medida que las autoridades comenzaban a sospechar que él no era solo otro sujeto escapado, sino posiblemente la inteligencia coordinadora detrás de la creciente red de individuos mejorados. Informes de todo el territorio de Arkansas describían avistamientos de una figura imposiblemente alta que aparecía en plantaciones e instalaciones de investigación en los días previos a que ocurrieran escapes masivos, como si estuviera realizando misiones de reconocimiento para planificar futuras operaciones. Thomas Bogard, un cazarrecompensas que había estado rastreando sujetos mejorados desde el incidente de Camden, proporcionó el relato más detallado de un encuentro con lo que él creía que era el propio Samson. A finales de noviembre,
Mientras seguía rastros cerca del río Búfalo en el norte de Arkansas, Bogart afirmó haberse encontrado cara a cara con el fugitivo en un cañón remoto. Estaba de pie en un saliente a unos 30 pies por encima de mí, informó Bogart a los alguaciles federales, y supe de inmediato que no era alguien a quien pudiera tomar vivo. El tamaño de él era inhumano, tenía que medir cerca de 7 pies de alto y estar construido como si pudiera arrancar un árbol del suelo, pero no fue su tamaño lo que me asustó, fueron sus ojos. Me miró como si estuviera calculando exactamente cuánto tiempo le llevaría matarme y si valía la pena el esfuerzo. Según Bogart, Samson le había hablado en perfecto inglés con un acento que sugería una educación extensa. Me dijo que estaba cazando a la presa equivocada. Recordó el cazarrecompensas. Dijo que hombres como él no eran el problema. Nosotros lo éramos. Dijo que durante demasiado tiempo la gente había sido tratada como propiedad, como animales para ser criados y descartados. Dijo que eso iba a cambiar, quisiéramos o no. El encuentro había terminado sin violencia, pero solo porque Samson había elegido irse en lugar de luchar. Simplemente dio un paso atrás desde ese saliente, informó Bogart, y cuando subí para ver a dónde había ido, no había nada, ni huellas, ni señal de que hubiera estado allí, solo esas profundas huellas de manos en la roca, donde se había estado agarrando a la piedra. Para diciembre de 1858, la situación de los sujetos mejorados había escalado hasta el punto en que el presidente James Buchanan recibía informes regulares sobre lo que sus asesores habían comenzado a llamar la crisis de Samson. Las implicaciones eran asombrosas, no solo por las preocupaciones de seguridad inmediatas, sino por las cuestiones más amplias sobre la experimentación humana, los derechos de los estados y la naturaleza fundamental de la libertad y la esclavitud que ya estaban desgarrando al país. Los oficiales militares comenzaron a desarrollar planes de contingencia para lo que llamaron operaciones de contención de sujetos mejorados, pero su planificación se complicaba por una inquietante comprensión. No tenían una idea clara de cuántos individuos mejorados se habían creado a lo largo de los años, dónde estaban todos, o cuáles podrían ser sus capacidades últimas. Los diversos programas de investigación se habían llevado a cabo en secreto, con una coordinación mínima y prácticamente sin registros centrales. Podemos estar enfrentando una situación, escribió el general Winfield Scott en un memorando clasificado al Departamento de Guerra, donde nuestras propias ambiciones científicas han creado una amenaza que fundamentalmente no estamos preparados para abordar. Estos sujetos mejorados parecen poseer no solo capacidades físicas superiores, sino también inteligencia táctica, que los hace extremadamente difíciles de rastrear o contener. Si de hecho están siendo coordinados por una autoridad central, posiblemente esta figura de Samson, entonces podemos estar tratando con lo que equivale a una insurgencia liderada por individuos que son virtualmente sobrehumanos. El último incidente de 1858 ocurrió en la víspera de Año Nuevo, en una instalación de investigación remota en el este de Tennessee. La instalación, operada bajo los auspicios militares y oculta en las montañas Cumberland, había estado realizando experimentos de mejora en soldados voluntarios a quienes se les había prometido una mayor fuerza y resistencia a cambio de su servicio. El programa había sido tan clasificado que incluso el presidente Buchanan desconocía su existencia. En la noche del 31 de diciembre, la instalación fue atacada por lo que los supervivientes describieron como una fuerza coordinada de individuos mejorados, liderada por alguien que coincidía con la descripción de Samson. El ataque no fue un asalto caótico, sino una operación militar precisamente planificada que sugería un amplio reconocimiento y planificación táctica. Sabían exactamente dónde estaba todo, informó el mayor William Crittenden, el oficial al mando de la instalación. Desactivaron nuestras comunicaciones primero, luego destruyeron sistemáticamente todos los materiales de investigación y liberaron a los sujetos. La operación completa tomó menos de 2 horas y lo lograron sin matar a una sola persona, aunque dejaron muy claro que podrían habernos eliminado a todos si hubieran elegido
Hacerlo. El aspecto más inquietante de la incursión en Tennessee fue el mensaje que dejaron atrás. Tallado en la pared principal del laboratorio de la instalación en letras de 2 pulgadas de profundidad, había una declaración que atormentaría a los funcionarios del gobierno durante años. Las cadenas están rotas. Los fuertes ya no servirán a los débiles. Comienza una nueva era. El mensaje estaba firmado con un único símbolo, una representación de grilletes rotos que los investigadores descubrirían más tarde que había aparecido en cada sitio donde los sujetos mejorados habían escapado o habían sido liberados. Se estaba volviendo claro que lo que había comenzado como incidentes aislados de escapes individuales había evolucionado hacia algo mucho más organizado y peligroso. Un levantamiento coordinado liderado por individuos cuyas capacidades excedían cualquier cosa en la experiencia humana previa. A medida que 1859 amanecía sobre una nación que ya se fracturaba por las líneas de la esclavitud y la libertad, la crisis de Samson representaba una amenaza nueva y sin precedentes para el orden establecido. Los sujetos mejorados no solo buscaban su propia libertad, parecían estar trabajando hacia la destrucción sistemática de todo el sistema de servidumbre humana y experimentación que los había creado. Y en algún lugar de la vasta naturaleza de la frontera estadounidense, Samson y su creciente ejército de seguidores mejorados estaban planeando su próximo movimiento en lo que comenzaba a parecer menos una serie de escapes y más como las fases iniciales de una guerra que desafiaría todo lo que los estadounidenses creían saber sobre la naturaleza humana, los derechos humanos y el precio de tratar a las personas como propiedad para ser comprada, vendida y modificada a voluntad. La confrontación que finalmente revelaría el alcance total de la conspiración de Samson llegó en la primavera de 1859, en un lugar que nadie podría haber anticipado, la propia capital de la nación. Lo que comenzó como una investigación de rutina sobre irregularidades en la contratación gubernamental estallaría en una crisis que alcanzó los niveles más altos del gobierno federal y amenazó con exponer secretos que hombres poderosos habían matado por proteger. La investigación comenzó cuando el congresista Joshua Giddings de Ohio, un antiguo oponente de la esclavitud, recibió un paquete anónimo que contenía documentos que detallaban el alcance total del programa de mejora. Los materiales, cientos de páginas de correspondencia, registros financieros, informes médicos y notas de investigación, revelaron una red de experimentación humana que se extendía desde los pantanos de Luisiana hasta los laboratorios de Boston, todo financiado a través de una compleja red de contratos gubernamentales, inversiones privadas y asignaciones militares. Pero la revelación más explosiva en los documentos fue una lista de sujetos mejorados que se habían creado durante casi una década de experimentación. La lista contenía más de 300 nombres junto con sus ubicaciones, sus niveles de mejora y, lo más inquietante, su estado actual: capturado, escapado o terminado. En la parte superior de la lista, marcado con anotaciones especiales que indicaban tanto el nivel de mejora más alto como el estado de líder de resistencia activo, estaba el nombre que se había convertido en sinónimo de toda la crisis: Samson. El congresista Giddings, reconociendo la enormidad de lo que había recibido, exigió inmediatamente audiencias en el Congreso sobre lo que llamó la esclavitud sistemática y la tortura de seres humanos en nombre del avance científico. Sus demandas se encontraron con una feroz resistencia de los representantes del sur, que argumentaban que cualquier investigación de ese tipo violaría los derechos de los estados e interferiría con la investigación agrícola legítima. Pero Giddings tenía aliados entre los representantes del norte que estaban igualmente horrorizados por las revelaciones, y para abril de 1859 se había formado un comité selecto para investigar el programa de mejora. La primera audiencia pública del comité, celebrada el 21 de abril en el edificio del Capitolio, atrajo a enormes multitudes y una atención mediática sin precedentes. El doctor Marcus Kleinman, citado a declarar sobre su papel en el programa,
proporcionó un testimonio que conmocionó incluso a los observadores más preparados. El protocolo de mejora se concibió originalmente como un esfuerzo humanitario, testificó Kleinman, su acento alemán cargado de emoción. Creíamos que al aumentar las capacidades físicas de los individuos esclavizados, podríamos reducir su sufrimiento al hacer su trabajo más eficiente y menos exigente físicamente. Nunca tuvimos la intención de crear lo que finalmente produjimos. Bajo el agresivo interrogatorio de los miembros del comité, Kleinman reveló el verdadero alcance de la evolución del programa. Lo que había comenzado como intentos de mejorar la salud física y la resistencia se había expandido gradualmente a experimentos de modificación humana a gran escala. Los sujetos mejorados fueron expuestos a tratamientos cada vez más agresivos, llevados a límites físicos y mentales que ningún investigador ético debería haber contemplado, y finalmente desarrollaron capacidades que trascendían la experiencia humana normal. El sujeto designado como Samson, admitió Kleinman, representó nuestro resultado más exitoso y más peligroso. Sus capacidades físicas eran aproximadamente un 400% de las normas humanas base. Su desarrollo intelectual excedió nuestras proyecciones más optimistas, y su perfil psicológico indicaba un nivel de independencia y potencial de liderazgo que lo hacían fundamentalmente inadecuado para la servidumbre continua. Pero el testimonio más dañino provino de la admisión del Dr. Kleinman de que el programa se había expandido más allá de los sujetos esclavizados para incluir a prisioneros, inmigrantes y, finalmente, soldados voluntarios que no habían sido completamente informados sobre los riesgos que estaban aceptando. El programa de mejora, originalmente justificado como investigación sobre una población ya oprimida, había hecho metástasis en un sistema más amplio de experimentación humana que violaba todos los principios de la ética médica y los derechos individuales. El segundo día de audiencias del comité se centró en las aplicaciones militares y de inteligencia del programa de mejora. El general Winfield Scott, testificando en sesión cerrada, reveló que el Departamento de Guerra había estado financiando la investigación de mejora desde 1852 con el objetivo de crear soldados que pudieran operar en condiciones extremas y realizar tareas que estuvieran más allá de las capacidades humanas normales. Los sujetos mejorados mostraban potencial para operaciones especiales, misiones de reconocimiento y situaciones de combate donde las capacidades físicas superiores proporcionarían ventajas decisivas, testificó Scott. Sin embargo, descubrimos rápidamente que los cambios psicológicos que acompañaban a la mejora física hacían que estos sujetos fueran inadecuados para la disciplina militar. Se volvieron cada vez más resistentes a la autoridad, cada vez más propensos a tomar decisiones independientes y cada vez más simpatizantes de causas que entraban en conflicto con los objetivos militares. El testimonio de Scott reveló que el ejército había intentado crear sus propios sujetos mejorados utilizando soldados voluntarios, pero los resultados habían sido catastróficos. Los soldados mejorados habían desertado a tasas sin precedentes, a menudo llevándose información clasificada con ellos. Varios habían sido sometidos a consejo de guerra por negarse a obedecer órdenes, y al menos 2 habían sido ejecutados por lo que equivalía a un motín. El programa de mejora militar se había terminado discretamente en 1857, pero no antes de crear docenas de individuos mejorados cuyo paradero actual era desconocido. Las audiencias del Congreso alcanzaron su clímax el 25 de abril, cuando el comité anunció que había recibido una comunicación del propio Samson. El mensaje, entregado a través de intermediarios cuyas identidades se mantuvieron en secreto, era una declaración formal que se leería en el registro del Congreso y se informaría en los periódicos de todo el país. A los representantes del pueblo estadounidense comenzaba la declaración: les escribo no como un antiguo esclavo, no como un fugitivo escapado, sino como un hombre libre que ha roto las cadenas que ataban no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi espíritu. Durante demasiado tiempo,
Hombres como yo hemos sido tratados como propiedad para ser comprada y vendida, como animales para ser criados y modificados, como sujetos de experimentos que ninguna sociedad decente debería permitir. La declaración continuaba con un relato detallado de las experiencias de Samson en el programa de mejora, desde su captura y venta iniciales hasta su comprensión gradual de lo que se le estaba haciendo a él y a otros como él. Pero la sección más poderosa abordaba las implicaciones más amplias de lo que los sujetos mejorados habían descubierto sobre la sociedad estadounidense. A través del proceso de mejora, hemos ganado no solo fuerza física, sino claridad de visión sobre la verdadera naturaleza de las instituciones de esta nación. Hemos visto con qué facilidad los hombres pueden ser reducidos a propiedad cuando sirve a intereses económicos. Hemos experimentado con qué facilidad el avance científico se utiliza para justificar las formas más degradantes de servidumbre humana. Hemos aprendido que los principios de libertad e igualdad que esta nación dice defender se aplican selectivamente en función de cálculos de poder y beneficio, en lugar de cualquier marco moral consistente. La declaración concluía con una declaración que envió ondas de choque a través de la capital. Nosotros, los sujetos mejorados que nos hemos liberado de nuestra servidumbre, no buscamos venganza contra aquellos que nos crearon. Buscamos justicia. Exigimos la terminación inmediata de todos los programas de mejora humana. Exigimos la libertad de todos los sujetos actualmente retenidos en instalaciones de investigación. Y exigimos el reconocimiento de nuestro estatus como seres humanos, libres con derechos iguales a los de cualquier otro estadounidense. Si estas demandas no se cumplen, tomaremos las acciones que sean necesarias para asegurar nuestra libertad y la libertad de otros como nosotros. El mensaje estaba firmado no solo por Samson, sino por más de 50 otros sujetos mejorados, creando lo que equivalía a una declaración formal de independencia de un grupo de individuos que poseían capacidades que los hacían extraordinariamente peligrosos si elegían usar la violencia para lograr sus objetivos. La respuesta inmediata de los representantes del sur fue predecible: demandas de que los sujetos mejorados fueran cazados y capturados sin importar el costo. Pero los representantes del norte, ya simpatizantes de las causas abolicionistas, vieron las demandas de los sujetos mejorados como fundamentalmente justas, incluso si sus capacidades los hacían aterradores. La división sobre cómo responder a la crisis de Samson se convirtió en otro factor que empujaba a la nación hacia la guerra civil. El presidente Buchanan, enfrentando presiones de todos lados, autorizó una caza humana masiva de sujetos mejorados en toda la nación. Se desplegaron unidades militares para registrar territorios donde se creía que se escondían los sujetos mejorados. Las recompensas se incrementaron a niveles sin precedentes y se creó un grupo de trabajo federal especial para coordinar la captura o eliminación de lo que los funcionarios del gobierno ahora llamaban insurgentes mejorados. Pero incluso mientras se implementaban estas medidas, comenzaron a llegar informes que sugerían que los sujetos mejorados ya no se escondían simplemente en la naturaleza. Se informaron avistamientos cerca de las principales ciudades: Washington, Filadelfia, Nueva York, Charleston. Aparentemente, los individuos mejorados estaban realizando misiones de reconocimiento en áreas urbanas, recopilando inteligencia sobre instalaciones gubernamentales, instalaciones militares y centros de investigación. El clímax de la crisis llegó el 15 de mayo de 1859, cuando el propio Samson apareció en Washington, D.C. No intentó esconderse u operar en secreto. Caminó abiertamente por las calles de la capital, su enorme complexión y altura imposible, haciéndolo inconfundible para cualquiera que lo viera. Los testigos informaron que se movía con total confianza, como si no tuviera miedo de ser capturado o de la confrontación. Su destino era el propio edificio del Capitolio, donde solicitó una reunión con el comité del Congreso que investigaba el programa de mejora. La solicitud fue, por supuesto, denegada. Samson era un esclavo fugitivo buscado por asesinato, no un representante político legítimo, pero su mera presencia en la capital de la nación
envió un mensaje que era imposible de ignorar. Los sujetos mejorados ya no corrían ni se escondían. Estaban listos para enfrentar a sus creadores directamente. La breve aparición de Samson en Washington terminó sin violencia, pero no sin consecuencias. Antes de abandonar la capital, dejó un último mensaje tallado en los escalones de mármol del propio edificio del Capitolio. El mensaje fue breve pero devastador en sus implicaciones. El experimento ha terminado. Los especímenes se han convertido en los científicos. Al anochecer, Samson se había desvanecido tan completamente como había aparecido, dejando atrás solo las profundas muescas en el mármol que demostraban su fuerza sobrehumana y el mensaje inequívoco de que los sujetos mejorados ya no se contentaban con ser víctimas de las ambiciones de otros hombres. Se habían convertido en agentes activos de su propio destino y poseían las capacidades para desafiar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La crisis de Samson había alcanzado su expresión última, una confrontación directa entre los sujetos mejorados y el gobierno que los había creado. Lo que sucedió a continuación determinaría no solo el destino de Samson y sus seguidores, sino el futuro de la experimentación humana, los derechos individuales y la cuestión fundamental de lo que significaba ser humano en una nación que ya estaba luchando por definir el significado de la libertad. La resolución de la crisis de Samson no llegó a través de la violencia o la confrontación dramática, sino a través de una serie de negociaciones secretas que remodelarían la política estadounidense sobre experimentación humana y sentarían precedentes que influirían en la investigación gubernamental durante generaciones. Las negociaciones, realizadas a través de intermediarios y mantenidas ocultas al escrutinio público, comenzaron en junio de 1859 y continuaron durante todo el verano, incluso mientras la nación se movía inexorablemente hacia la guerra civil. El avance se produjo cuando el presidente Buchanan, reconociendo que una solución militar al problema de los sujetos mejorados probablemente resultaría en enormes bajas y publicidad no deseada, autorizó al secretario de guerra John Floyd a entrar en comunicación directa con Samson y sus representantes. Las negociaciones se llevaron a cabo a través de una compleja red de intermediarios, incluidos líderes abolicionistas que habían estado apoyando en secreto a los sujetos mejorados y funcionarios federales que reconocieron que la crisis no podía resolverse solo por la fuerza. Las demandas de Samson, presentadas a través de estos intermediarios, eran sorprendentemente sofisticadas y legalmente fundamentadas. En lugar de buscar venganza contra aquellos que habían creado y explotado a los sujetos mejorados, propuso una solución integral que abordaría la crisis inmediata mientras establecía principios que evitarían situaciones similares en el futuro. Los elementos centrales de lo que se conoció como el Pacto de Washington, aunque nunca se reconoció oficialmente ningún registro público de su existencia, incluían el cese inmediato de toda investigación de mejora humana realizada bajo los auspicios federales, la destrucción de todos los materiales de investigación y registros de sujetos, y la provisión de nuevas identidades y apoyo financiero para los sujetos mejorados que desearan integrarse en la sociedad normal. Más importante aún, el pacto estableció lo que equivalía a un territorio separado en las remotas regiones de Alaska, entonces todavía territorio ruso, donde los sujetos mejorados que prefirieran vivir separados de la sociedad normal podrían establecer sus propias comunidades. El acuerdo se facilitó a través de complejas negociaciones internacionales que involucraron a funcionarios rusos deseosos de establecer la buena voluntad estadounidense antes de la eventual venta de Alaska a los Estados Unidos. El doctor Marcus Kleinman, cuyo testimonio ante el Congreso había ayudado a exponer el alcance total del programa de mejora, jugó un papel crucial en la resolución. A cambio de inmunidad judicial, proporcionó información médica detallada que permitió a los médicos del gobierno desarrollar tratamientos para los sujetos mejorados que deseaban reducir sus capacidades e integrarse en la sociedad normal. No todos los individuos mejorados eligieron esta opción, pero aquellos que lo hicieron pudieron vivir vidas relativamente normales bajo nuevas identidades cuidadosamente construidas. La implementación del Pacto de Washington requirió un secreto y una coordinación extraordinarios. Se contactó a los sujetos mejorados de todo el país
a través de la red clandestina que los había estado ayudando a evadir la captura, y se les dieron opciones sobre su futuro. Aquellos que eligieron la integración recibieron nuevas identidades, apoyo financiero y tratamiento médico para reducir sus capacidades mejoradas a niveles más manejables. Aquellos que eligieron la separación fueron transportados a través de una serie de movimientos cuidadosamente orquestados al territorio designado en Alaska. El propio Samson eligió la separación, pero no antes de asegurarse de que a todos los demás sujetos mejorados se les hubieran dado opciones genuinas para su futuro. Su comunicación final con los negociadores federales, entregada en agosto de 1859, demostró la inteligencia y la claridad moral que lo habían convertido en un líder tan eficaz de la resistencia de los sujetos mejorados. No tengo ningún deseo de vivir entre personas que ven a individuos como yo como propiedad que se posee o armas que se controlan, escribió, pero tampoco tengo ningún deseo de ver un sufrimiento innecesario infligido a ninguna de las partes de este conflicto. El pacto que hemos negociado proporciona un camino a seguir que respeta la autonomía de todas las partes, al tiempo que previene futuras tragedias. Espero que las generaciones futuras aprendan de los errores que crearon esta situación y traten a todos los seres humanos con la dignidad y el respeto que toda persona merece. La resolución pública de la crisis de Samson fue cuidadosamente gestionada para minimizar su impacto en la política nacional y la opinión pública. La investigación del Congreso concluyó discretamente con un informe que reconocía irregularidades en ciertos programas de investigación, pero evitaba detalles específicos sobre los experimentos de mejora. El Dr. Kleinman y otras figuras clave del programa fueron trasladados a lugares remotos donde pudieron continuar la investigación médica bajo estricta supervisión, pero sin acceso a sujetos humanos. Los sujetos mejorados que eligieron la integración se dispersaron por los estados del norte, donde vivieron vidas tranquilas bajo identidades supuestas. Muchos se convirtieron en exitosos granjeros, artesanos o pequeños empresarios. Sus capacidades mejoradas les proporcionaban ventajas que tenían cuidado de no mostrar demasiado obviamente. Unos pocos se involucraron en el ferrocarril subterráneo, usando sus habilidades para ayudar a otros individuos esclavizados a escapar a la libertad. Aquellos que eligieron la separación establecieron comunidades en Alaska que se volvieron legendarias entre las poblaciones indígenas del territorio por su fuerza, sabiduría y compromiso con la justicia. Estas comunidades mantuvieron contacto entre sí y con ciertos funcionarios gubernamentales, sirviendo tanto como un recordatorio de las consecuencias del programa de mejora, como un recurso al que se podía recurrir en circunstancias extremas. El impacto más duradero de la crisis de Samson fue su efecto en la política federal con respecto a la experimentación humana. El Pacto de Washington incluía disposiciones que establecían las primeras directrices éticas formales para la investigación médica patrocinada por el gobierno, principios que eventualmente evolucionarían hacia el sistema moderno de consentimiento informado y protección de sujetos humanos. Si bien estas directrices se mantuvieron inicialmente en secreto, influyeron en las prácticas de investigación del gobierno y ayudaron a prevenir crisis similares en décadas futuras. La guerra civil, que comenzó menos de 2 años después de la resolución de la crisis de Samson, eclipsó el programa de mejora en la memoria pública. Las bajas masivas y la agitación social de ese conflicto hicieron que la historia de unas pocas docenas de individuos mejorados pareciera relativamente menor en comparación. Los registros oficiales del programa fueron clasificados y finalmente olvidados, enterrados en archivos que no se abrirían durante más de un siglo, pero el impacto de Samson y los sujetos mejorados se extendió mucho más allá de la resolución inmediata de su crisis. Las comunidades que establecieron en Alaska se convirtieron en centros de aprendizaje e innovación tecnológica, desarrollando técnicas avanzadas en ingeniería, medicina y agricultura que eventualmente beneficiarían a todo el territorio. Varios de los sujetos mejorados que eligieron la integración se convirtieron en figuras importantes en el movimiento abolicionista, utilizando sus capacidades y su perspectiva única
para ayudar a poner fin al sistema de esclavitud que había hecho posible su propia explotación. Lo más importante, la crisis de Samson demostró que la dignidad humana y los derechos individuales podían triunfar incluso sobre los sistemas más sofisticados de opresión y explotación. Los sujetos mejorados no solo habían escapado de su servidumbre, habían desafiado fundamentalmente las suposiciones que hacían posible tal servidumbre en primer lugar. A medida que pasaron los años y los detalles del programa de mejora se desvanecieron de la memoria oficial, la historia de Samson se convirtió en leyenda en lugar de historia. Pero en ciertos círculos, entre investigadores que estudiaban la ética gubernamental, entre defensores de los derechos civiles que luchaban contra la explotación médica, entre comunidades indígenas en Alaska que recordaban a los extraños pero honorables vecinos que se habían establecido entre ellos, el recuerdo de los sujetos mejorados sirvió como un recordatorio tanto de la capacidad de la humanidad para la crueldad como de su potencial para la redención. Las huellas de las manos que Samson había dejado presionadas en las vigas de roble de la cochera de la plantación Rutledge permanecieron visibles durante décadas después del abandono del edificio. Un recordatorio físico de la noche en que la negativa de un hombre a aceptar la degradación había desatado una crisis que cambió la historia de Estados Unidos. Los visitantes de las ruinas a menudo informaban de una sensación de asombro cuando veían esas marcas. No miedo, sino reconocimiento de la extraordinaria fuerza que se había requerido, no solo para romper cadenas físicas, sino para desafiar todo un sistema de explotación humana. Este misterio nos muestra que los mayores horrores de la historia humana a menudo surgen no de fuerzas sobrenaturales, sino de la voluntad de personas comunes de tratar a otros como menos que humanos, cuando sirve a sus intereses. Pero también nos muestra que la dignidad humana y el deseo de libertad son fuerzas más poderosas que cualquier mejora, cualquier sistema de opresión, o cualquier intento de reducir a las personas a propiedad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O todavía hay secretos enterrados en los archivos de nuestro gobierno? Deja tu comentario abajo y déjanos saber qué crees que realmente sucedió con Samson y los otros sujetos mejorados. Si disfrutaste de este relato de historia oculta y resiliencia humana, suscríbete a nuestro canal. Presiona la campana de notificaciones y comparte esta historia con alguien que aprecie las complejas y a menudo inquietantes verdades del pasado de Estados Unidos. Hay más capítulos olvidados de nuestra historia esperando ser explorados y estaremos aquí para guiarte a través de ellos. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro misterio que los poderosos preferirían mantener enterrado.